Y vamos a arrancar, Daniel. Vamos a arrancar. Primero, te la pregunto como la pregunta Diego Borinsky. ¿Quién es Daniel Baldi? Daniel Baldi. Hay varias facetas de Daniel Baldi. Hoy día soy un escritor y soy gerente de la Fundación Celeste, que la Fundación Celeste es la fundación que crearon en el 2010 los jugadores de la selección uruguaya cuando volvieron de Sudáfrica. Entonces soy gerente de la misma, para mí es el premio máximo que puedo haber recibido en el fútbol porque es la única selección en el mundo creada por los futbolistas y tener la distinción de que ellos confiaron algo tan sagrado para ellos como la fundación y que me la confíen a mí como el gerente de la misma, realmente siento que es valorar la clase de persona que fui a lo largo de mi carrera, de mi corta carrera, que fue una década dentro del fútbol. Yo creo que te valoren como persona es de los mejores reconocimientos que una persona puede recibir en la vida, ¿no? Más allá de los logros, de los campeonatos, de lo que sea. Y entonces soy gerente, soy escritor, fíjate que ya tengo casi, porque el mes que viene saco mi siguiente novela, 21 libros publicados, 21 novelas publicadas. ¿Vamos por la 22 entonces? Voy por la número 21. Ok. Y aparte aparte de ser padre, soy técnico de fútbol y dirijo en un colegio, así que es otra disciplina que practico con mucha emoción y ganas, porque es para despuntar el vicio. Justo me está dando un reflejo que capaz que me corro. A ver. No, ya sé qué voy a hacer. Voy a aguantarme un segundo que Dale, dale. A ver si ahí lo corregí. Bueno, sigue. Justo ahí más o menos. Mejor. Entonces, soy todo eso. Y estoy muy contento porque hago lo que me gusta. Y eso para mí tiene una importancia triple, si se quiere, porque me gusta mucho escribir, leer, estar en contacto con los adolescentes, con los niños, estar en relacionamiento con el fútbol, no solo cuando soy técnico, sino que la Fundación Celeste me permite estar desde otro enfoque en relacionamiento con los jugadores de fútbol y demás, pero de un carácter social, entonces eso me agrada muchísimo más. A ver, me pones varias opciones en la salida. Me pones por ahí varias opciones. Elegimos la del tema de la escritura por el libro que se viene, la novela que se viene. Cuéntame un poquito de Vacaciones con mi pelota, que entiendo que es la siguiente novela que se va a publicar a tu nombre. No, Vacaciones es la última que ya se publicó. Ya se publicó, es la número 20. Es la número 20, salió el año pasado, salió en octubre creo que fue, fines de octubre, principio de noviembre. Y bueno, la verdad es una novela distinta a Vacaciones con mi pelota, ¿en qué sentido? Como era año de pandemia, 2020, en marzo con la Fundación Celeste que cumplía 10 años, teníamos, previo al COVID, estábamos armando todo un evento enorme en un lugar acá que se llama Antel Arena, que es un lugar cerrado hermosísimo, íbamos a festejar los 10 años, y bueno, y en marzo cuando cayó lo del COVID, se cayó todo, los festejos, los eventos y demás. Entonces me puse a pensar qué podíamos hacer. Nosotros tenemos muchos niños que integran una red que se llaman Escuelas Celestes, donde los hacemos practicar fútbol y otros deportes por el mero hecho de la salud, de enriquecer su salud haciendo ejercicio. No para detectar talentos ni para sacar futuros cracks. No, creemos que los niños deben hacer deporte simplemente para mejorar su condición física y estar más saludables. Entonces,
hacía un tiempo que había escrito esta historia que habla de un niño que tiene una pelota, que la ama, y que un día va a ver el entrenamiento de la selección uruguaya y los jugadores se la firman. Entonces queda con ese objeto preciado que es la pelota con la firma de los jugadores, y un día se va de vacaciones a Colonia de Sacramento, que es la ciudad donde yo nací, se va con los padres, él es de Montevideo, de la capital de Uruguay, y estando en la casa de alquiler en Colonia, patea la pelota mal y se le va para la casa del vecino, entonces se desespera y salta el paredón y la va a buscar, y cuando la agarra a la pelota, se da cuenta que viene corriendo hacia él un mastín napolitano que vivía en la casa de al lado para comerlo, directamente para comerlo. Entonces él dice, bueno, hasta acá llegué, me va a comer esta fiera, y cuando salta el perro, cae al piso porque está enganchado con una cadena, a un alambre que corre a lo largo del jardín. Entonces él queda atrapado, y en la casa del perro no hay nadie, por una historia que comento, y en la casa de este niño tampoco hay nadie, él había quedado solo. Entonces queda solo sin que nadie lo pueda ayudar, y se da cuenta que el alambre empieza a aflojarse cada vez más. Entonces él está atrapado entre un paredón y el perro, empieza a idear una estrategia para salir. Finalmente, bueno, pasan muchas cosas, no quiero contar el final por si algún día... la cuestión que dije, bueno, ya que tengo esta novela, ¿qué les parece si materializamos esta pelota del niño en la novela y le ponemos la firma de los jugadores y sacamos un pack con un libro y la pelota del libro? A los jugadores les pareció bárbaro, y sacamos la pelota de los 10 años de la Fundación Celeste, que es la del niño. Entonces los gurises, los niños iban y compraban el libro, el pack, y al principio veían la pelota y no entendían bien, y después que se enganchan con la lectura y se dan cuenta que es la pelota del libro, la empiezan a querer mucho más. Entonces, aparte, estamos abordando dos temáticas muy importantes. Primero, el objeto pelota para hacer deporte, y después la lectura, que es algo tan importante y que se practica tan poco muchas veces, que los gurises empiecen a leer, y no importa el camino que tomemos. Y bueno, fue un libro muy exitoso. Acá tuvo el apoyo de la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Educación. Sacamos con un lema el libro que se llamó Una opción, deporte y educación. O sea, no puede haber deporte sin educación. Los niños no pueden optar ser futbolistas y dejar de estudiar. Eso es algo que yo vengo preocupándome hace mucho tiempo y que lamentablemente lo vemos, no digo que es común, pero sucede con muchos futbolistas que pusieron solo su norte, sus fichas en el fútbol, y conocemos los que llegaron, pero hay muchísimos que quedaron en el camino, y después se hace muy, muy cuesta arriba la vida si lo único que dedicaste los años de adolescencia y de adultez fue para jugar a la pelota. Después, cuando se te termina el fútbol, no sabes qué hacer muchas veces. Entonces el libro salió y logró cosechar muchos adeptos, y es una historia muy querida, hasta una canción le hicieron y demás. Bien, bien. Justamente me has mencionado alguna vez que crees que el fútbol tiene mucha novela y un poder de narración importante. ¿Es necesario empezar a contar más las historias de quienes no llegaron que de quienes sí llegaron? Creo que sí, porque pecamos con idealizar al futbolista como que fuera una receta de cocina. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner ejemplos uruguayos. Acá, por ejemplo, se habla de Suárez, se dice, Luis iba caminando 2 kilómetros al entrenamiento. Si camino 2 kilómetros y vuelvo a mi casa, voy a llegar a ser como Luis Suárez. O sea, idealizamos historias que poco tienen que ver, lo que está bueno el esfuerzo y todo, pero hay muchos que capaz que caminaron 5 o 10 kilómetros y nunca llegaron a ser futbolistas profesionales. También está la historia de Cavani, que cuando era chico, si hacía un gol, el técnico le compraba un helado, entonces ya ahí empezó a luchar para poder tener ese helado y hacía goles. Capaz que hay un montón de casos más que hacían el gol y tenían el helado y no llegaron a ser futbolistas profesionales. Entonces, cuando idealizamos la historia del futbolista,
Hay 300.000 historias que no llegaron y tenían más esfuerzos que ellos quizá, o el mismo, no más, el mismo. Entonces yo creo que hay que hacer mucho foco en ese 99%, y esto es un dato de la realidad acá en Uruguay, el 99% de los niños de toda una generación, o sea, generación 2003, ponele, el 99% de esos niños que tienen el sueño de llegar, no van a ser futbolistas, llegan menos del 1%. Entonces, no vamos a mentirle, por eso es el libro Mi Mundial, yo creo que es un libro tan importante de los que yo tengo, porque cuenta una historia de esas, de un niño que todo hace suponer que va a ser futbolista profesional, que va a lograrlo porque es un fenómeno, un crack, y sin embargo, no le sucede. Y bueno, se muestra ahí la mentira muchas veces, que cómo juegan con esa necesidad de los niños y de las familias sacadas de lugares muy humildes, de contexto crítico, si se quiere, y cómo los representantes juegan con eso, les dan $1.000, $2.000, los compran, lo adquieren, y son descartables. Cuando ven que no les van a dar dinero, los dejan tirados ahí nomás. A partir de esto que acabas de comentar, me vienen dos aristas importantes, Daniel, que además creo que tiene mucho que ver con la realidad pues en general, la realidad latinoamericana. Primero es una romantización de la pobreza, de esa lucha con todo y contra todo, como recién dijo el Cholo Simeone, que tienen un montón de nenes en Latinoamérica. Y por otra, tu historia. Has comentado un montón de veces que en tu casa justamente el mensaje fue ese de, a ver, es prácticamente imposible que lo logres. Y a partir de ahí viene la pregunta que te quiero hacer. ¿El gusto por la lectura, el gusto por escribir, por contar historias, te lo inculcaron en casa o fue algo que tú descubriste independientemente del mensaje de complicado que te dieron en casa cuando eras chico? Bien, generalmente el jugador de fútbol es cierto que mayoritariamente, al menos acá en Uruguay, pero creo que es un patrón común de Sudamérica o de Sudamérica y Centroamérica, que surge de los lugares más carenciados, más humildes, pobres. Yo creo igual que hoy día tenemos dos clases de pobreza, una que es ser pobre, y que ser pobre es tener menos dinero, pero no es que te falte el plato de comida. Y otra cosa es la miseria muchas veces, que se está descubriendo cada vez a mayor escala, que son familias que ni siquiera pueden alimentarse. Entonces, son dos clases de pobreza. Yo creo que es muy difícil un niño que le falta lo básico en la dieta para desarrollarse bien sus músculos, su cerebro, para interpretar bien las cosas, que le falta comida, es muy difícil que después, va a haber casos que se revelarán, pero que llegue a ser un atleta de élite, porque en los momentos más sensibles de su niñez le faltó calcio, le faltaron un montón de componentes para desarrollarse. Entonces, no quiere decir esto que no lo va a lograr, pero entonces estamos sufriendo hoy día una clase de pobreza que es distinta por ahí a la pobreza que vivíamos cuando nosotros éramos chicos, que éramos pobres, pero llegábamos a casa y teníamos un tazón de leche y un guiso para comer. Entonces, yo creo que a veces se confunde. Hoy día el deportista de élite necesita cumplir bien las diferentes facetas de desarrollo, si no es muy difícil llegar al gran nivel, porque hay un componente físico que te va a faltar permanentemente. Entonces vas a ser muy bueno con la pelota, por ahí, pero hoy día los jugadores de élite han desarrollado una potencialidad física que se te va a hacer muy difícil poder sostenerla. Y después respecto a lo de la lectura, yo creo que es extremadamente importante que todos como sociedad, los padres, los representantes y los clubes de fútbol, que muchas veces son el verdadero hogar y de contención de estos niños, inculquen el estudio,
inculquen el estudio. Por más bueno que sea el jugador, tiene que estudiar, tiene que leer. Y está bueno no venderle, como yo le digo a veces, espejitos de colores a las familias, como diciendo, este va a ser crack, va a ser el futuro Cuauhtémoc Blanco, yo qué sé, va a ser Chicharito, porque lo más probable es que no lo sea. Y yo agradezco que en mi familia, cuando era niño o adolescente, le dije a mi mamá, decidí que quiero o me gustaría llegar a ser futbolista y vivir del fútbol. Mi mamá me dijo, seguí practicando fútbol, está buenísimo, pero sabés que lo más probable es que no logres llegar a ser futbolista profesional porque es como ganar una lotería, o sea, le toca a muy poquitos, es un cuentagotas. Entonces, estudiar. Lo primero que tenés que hacer es estudiar y prepararte. Después, si hoy o mañana tenés la suerte de ser futbolista, y vas a ser un mejor futbolista todavía porque vas a tener un desarrollo intelectual distinto. Entonces, le agradezco. Es muy importante el intelecto del jugador de fútbol. No solo es importante que estudien por aquellos que no van a llegar. También los que llegan y saben, hoy día los jugadores de fútbol a nivel profesional son empresas, venden el club, venden un shampoo, venden ropa, entonces tienen que tener buena presencia, modales, saber expresarse, hablar más de un idioma, y eso se necesita una cabeza pensante para eso. Y después que termina la carrera, sos joven para el resto de lo que toca de la vida. Y si lo único que supiste fue patear la pelota, a partir de los 35, 38 años, no sé qué vas a poder hacer de tu vida y todavía te van a quedar, si Dios quiere, muchos años por delante. Decía justamente en esta parte del intelecto, decía Johan Cruyff que el futbolista puede dejar de hacer cualquier cosa, puede dejar incluso de correr. Lo que no puede dejar de hacer nunca es pensar. Tiene, a final de cuentas, que ver con una preparación. Sí, yo creo igual que si nosotros fomentamos la lectura de revistas, novelas, diarios, libros, vamos a estar desarrollando el intelecto de ese niño. Por eso es muy importante, y a mí fue lo que me pasó, darle material de lectura que a ellos los motive. A mí mi mamá y mi papá me daban material de lectura cuando era niño que a mí no me enganchaba, entonces no me interesaba la lectura, pero fue un amigo mío, 6 años mayor que yo, argentino él, que tenía casa de veraneo en Colonia, porque la ciudad de Colonia de Sacramento está pegadita a Buenos Aires, que estaba leyendo uno de los libros de Elige tu propia aventura en aquel verano, y me lo prestó, y me enganché de tal manera, gracias a esa lectura, que ahí empecé a leer. Entonces, hay que fomentar la lectura, pero dar libertad a que el niño elija lo que quiera leer. Y en eso que le gustó, que puede ser una historia de fútbol, pero puede ser una poesía, puede ser una historia de amor, de terror, lo que sea, es ahí, seguir fomentando libros, que tenga revistas, que vamos a una biblioteca, en el centro educativo, en la escuela, tiene que leer, el niño tiene que leer. Una persona que lee es una persona que desarrolla la imaginación, desarrolla el intelecto, gana autoconfianza, mejora su vocabulario, no tiene contraindicación ninguna. Dices además que el fútbol es un pretexto para contar un montón, para hablar de un montón de temas. Sí, Es más fácil. porque Dale. acá en Uruguay el fútbol, por ejemplo, hace un año que estamos en pandemia, entonces cada tanto el presidente hace una cadena nacional. Y si ves la cadena nacional, permanentemente se utilizan metáforas futboleras. El fútbol es parte de nuestro ADN. El fútbol acá en Uruguay, y yo creo que, repito, a nivel de América Central y Sudamérica, respiramos fútbol, es nuestro termómetro muchas veces de estado anímico y de humor de nuestro equipo, de la selección nacional. Entonces, bienvenido sea utilizar el fútbol como herramienta, que muchas veces la cultura es como que le da la espalda al fútbol, y yo no entiendo el por qué, cuando es una herramienta hermosa para abordar un montón de temáticas. Yo tengo 20 libros. Una vez me dijo un editor hace como 8 años, me dijo, ¿y qué vas a escribir cuando se te termine el aljibe de historias de fútbol? Yo digo, creo que no se me va a terminar nunca, porque lo mío no son historias de fútbol, lo mío son historias de vida, porque el fútbol forma parte de nuestra vida. Entonces a mí se me hace muy fácil
lograr contar una historia de vida de un músico como tengo, de un niño de adolescentes. Ahora la novela que saco el mes que viene toca el tema de la pandemia, toca el tema del medio ambiente, y es Godín un personaje central de la historia. Entonces, a mí el fútbol lo utilizo como un vehículo, como un camino para ir al tema que se me dispare la idea que quiera abordar en ese año, en ese momento. Volviendo un poquito a la pregunta anterior, más bien a tu respuesta anterior, ¿es a propósito o empezaste a escribir utilizando el fútbol como pretexto de manera consciente, de manera, digamos, sí, a propósito, de manera consciente? ¿O fue algo que se dio de manera natural, que un día te sentaste a escribir en la computadora y salió el tema del fútbol y empezaste a darle y te fuiste de largo hasta ahorita? Hay un poco y un poco. Yo vengo escribiendo desde que voy a la secundaria, o sea, no fue que dejé el fútbol y me puse a escribir. Yo, de hecho, publiqué mi primera novela estando en Treviso, en Italia, jugando al fútbol en Italia. O sea, muchos años fui un bicho raro, se me decía, porque era futbolista y publicaba libros, algo atípico en el mundo. Y yo siempre fui escritor y futbolista desde que voy a la secundaria. O sea, primero tuve la suerte de transformarme en futbolista profesional, cobrar, pero yo seguía escribiendo. De hecho, cuando jugué en el Cruz Azul, dije en algunas entrevistas que me gustaba escribir y fue todo un suceso en aquel entonces también. Me llamaron de diferentes periódicos para preguntarme qué estoy escribiendo, qué estoy leyendo. Bueno, y tenía creo que 20 años, 21 años. De modo que nunca dejé algo por otro. Creo que está bueno justamente ser futbolista y ser muchas cosas más. Y yo como jugaba al fútbol, estaba todo el día en el fútbol, cuando llegaba a mi casa muchas veces tenía ganas de escribir cosas que no tuvieran nada que ver con el fútbol, sino que sea un cable a tierra de despejarme la cabeza. Y tenía poquitas cositas que tenían alguna relación con el fútbol, pero enfocado desde otro ángulo, desde otro lugar. Y cuando me animé a llevar finalmente los manuscritos a una editorial acá en Uruguay, el único que tenía algo que ver con el fútbol, llamado La Botella Fútbol Club, que es un mensaje que se le da sobre todo a los padres en el baby fútbol, de que no es el camino presionar y gritarle a los niños, sino dejarlos que jueguen más allá que ganen o que pierdan, que el éxito en el baby fútbol, en las, como le decían en México, las formativas, no me acuerdo, bueno, las fuerzas básicas, no es ganar o perder, sino formar tanto a los niños en educación, pero también, si vamos a lo meramente futbolístico, que aprendan a parar una pelota, a dar un pase, a cabecear. Eso es mucho más importante que si ganan el partido o lo pierden. Entonces, el libro estaba enfocado por eso. Hubo una crítica que yo hacía a las fuerzas básicas, a los más, al baby fútbol, al fútbol inicial, y el editor me dijo: mirá, vos futbolista, este libro va a tener mucha pegada, y le invocó porque fue un éxito, y a partir de ahí las editoriales me dijeron: escribí lo que quieras, pero siempre tiene que haber algo relacionado con el fútbol. Cosa que se me hizo muy fácil. Tengo una historia muy exitosa que se llama El Muro, y que habla de un barrio privado, que el niño dentro del barrio privado, que tiene mucho dinero, se aburre, porque quiere jugar a la pelota, y los vecinos que va a buscar, que tienen su edad, están con la Play, con el celular, y ninguno quiere jugar al fútbol con él. Entonces él va solo al fondo de la casa y empieza a patear la pelota, y cuando la va a buscar, escucha que del otro lado del muro se arman unos partidos de fútbol espectaculares. Entonces va y le dice a la mamá: mamá, acá me aburro, me quiero ir a jugar del otro lado. Y la mamá le dice que no lo deja, porque del otro lado hay un asentamiento, una villa, no sé cómo le dicen ahí en México. Sí, un barrio. Ahí va. Y bueno, es la lucha de él para tratar de romper ese muro, metafóricamente, e ir, si lo va a lograr, y va a introducirse en uno de los partidos de esa villa miseria. Y entonces hay un prejuicio en la novela, y esas clases sociales tan antagónicas
se entremezclan y los niños nos enseñan a nosotros. Entonces es una historia que el fútbol me sirvió de excusa, pero en realidad que tiene unos mensajes que van muchísimo más allá del fútbol, y es una de las novelas más vendidas, por ejemplo, en Argentina, que a mí me gusta mucho, porque en Buenos Aires el concepto de barrio privado está muy arraigado, hay muchos, entonces se estudia mucho en Argentina esa novela, y el fútbol me sirvió de pretexto para abordar algo mucho más complejo como la diversidad de las clases sociales a un muro de distancia. Y de hecho, fíjate que en Estados Unidos y en México sería una novela espectacular esa. Ahora, acabas de tocar un tema que yo estaba tratando de aguantar lo más que pudiera, el tema de Cruz Azul, el tema de, en un partido contra Necaxa, eso lo tengo muy presente, no le fue tan bien a Cruz Azul, pero Enrique Bermúdez, el comentarista mexicano, dice, empieza a contar un poquito tu historia y en ese momento dice, y por eso le vamos a poner de apodo el escritor. Y a partir de ahí mucho se nos quedó grabado Daniel Baldi, el escritor, independientemente de la parte deportiva. ¿Cómo te sentó enterarte de este apodo en ese entonces, hace 18 años? Y mirá qué bueno, porque ni siquiera había publicado todavía ni una novela. Así que le agradezco el apodo, porque es un apodo que para mí me dignifica, me enorgullece, y ya te marca una diferencia en lo que es el común denominador muchas veces que uno puede percibir en el futbolista. A mí y a los jugadores de fútbol de acá nos rechina sobremanera, y muchas veces es cierto que se le tilda al futbolista como que es ignorante, como que para lo único que sirve es para patear la pelota. Y muchas veces es cierto, pero no es culpa del futbolista. Tienen todo, dirigentes, representantes y tantos otros, para cambiar esa realidad, para que el jugador no sea ignorante. Pero no lo quieren hacer. Y es demagogia pura cuando dicen, nos encantaría que los futbolistas... Mentira, porque donde el futbolista empiece a pensar, a ser un tipo culto, instruido, a leer contratos y entenderlos, a hacerse valer, que esto de acá te hace valer, se le va a acabar el negocio a muchos, a muchos. Entonces no quieren, cuanto más ignorante sea el futbolista, más negocio para ellos es, y más fácil de robar va a ser el futbolista. Entonces acá por suerte hay una generación que responde también al maestro Tavares, que en eso es un tipo despegado, como Godín, Lugano y otros tantos, Scotti, Uren, Abreu, gente que se sabe expresar, que sabe pensar, que saben leer la situación, y leer, cuando digo leer, no es literal lo que digo, sino leer lo que es la vida y el espectro del futbolista. Y estamos ganando muchas batallas, y estamos logrando que imperios que parecían imposibles de derrocar, y bueno, nos estamos dando cuenta que nos estaban violando derechos, entre ellos el de imagen, pero muchos otros, y eso se tuvo que hacer valer el futbolista, empezar a pensar, a leer y a decir, che, pero esto está mal, esto no sirve. Forlán fue de los primeros que avisó, mirá que en Europa nos están sacando ventaja y acá se están haciendo carne, porque nosotros no nos estamos dando cuenta de un montón de cosas, porque nos cuesta pensarlas, analizarlas. Y entonces yo lo que le digo a los padres y a los que están con los niños y a los clubes, que hagan mucho énfasis en que los gurises, primero, obviamente, cubrirles las necesidades básicas, insisto, que estén bien alimentados y demás, pero después que lean, que estudien, que se preparen, que sean seres pensantes, porque van a ganar más dinero, van a hacer una carrera mejor y más longeva, sobre todo. De nuevo, se puede hacer a partir de la literatura, a partir de ponerle al nene un tema que le puede interesar, como la pelota, en un libro que además le va a mostrar otras cosas, como lo que acabas de comentar, de esta relación de clases sociales tan fuerte. Sí, la pelota ya tiene gancho de por sí. Vos pones una pelota y ya el niño mira a ver qué pasa con esa pelota. Claro. Si todavía a esa pelota le agregás un contenido que lo deje pensando, reflexionando y con ganas de seguir leyendo, bueno, ya está. Cerramos,
broche de oro, es espectacular. Yo no consigo, para mí es un gran error que no se atienda la parte educativa, la parte intelectual del deportista. Pero me parece el mismo error que una persona estudie, vaya a la universidad, sea grado 5 y no haga deporte. Entonces yo creo que hay que complementar ambas facetas de la vida siempre. Al deportista, al futbolista en este caso, hay que inculcarle la obligación de que se preocupe por lo que va a pasar después cuando deje la carrera, y para eso es vital que tenga una formación más allá del fútbol. Y hoy día vemos con todos estos virus y demás, lo importante que sería tener una sociedad deportiva, ¿no? Cuanto más sana, cuanto más inmune a un montón de cosas, y cuántas menos vacunas necesitaríamos también si tuviéramos la educación deportiva necesaria, ¿no? Daniel, ya tendríamos que ir acabando esto, pero la verdad que está buenísimo. Te tengo que hacer un par de preguntas importantes. Primero, el tema de la nueva novela. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuándo la vamos a poder leer acá en México? Es la continuidad de una novela que tengo muy exitosa, que de hecho tengo un homenaje en la Rambla de Colonia del Sacramento a esa novela. La primera se llama Los Mellis, un verdadero equipo, y esta es la segunda parte, se llama Los Mellis, el cuaderno azul, porque el cuaderno azul contiene muchísima información que no puede ser revelada, y entonces estas redes multinacionales que manejan la economía del mundo van a intentar callar ese cuaderno, y Godín y los futbolistas que tienen peso, pero tienen las redes sociales todas bloqueadas y nos vigilan por internet y demás. Algo que se puede creer que no es tan sacado de la realidad, que no es tan ciencia ficción lo que estoy diciendo. Van a idear una estrategia de cómo lograr mandarle un mensaje a la población mundial que no sea censurado. Ahora, la última que era la que quería dejar para el final, por lo que creo que no puede ser, que puede no ser tan cómodo para ti. ¿Qué recuerdas de tu paso por Cruz Azul, más allá de las notas y lo que se habló del tema literario contigo? Pasaste probablemente por la peor situación que puede pasar un futbolista. Desde antes de que llegaras, porque entiendo que hubo chanchullo, que hubo por ahí una gambetita a la legalidad de los contratos. Mira, Cruz Azul a mí me dejó muchas enseñanzas. Hoy día yo sigo mirando a Cruz Azul con cierto dejo de nostalgia y con... A mí me marcó en la vida y hasta el día de hoy, porque a mí Billy Álvarez me dijo, acá les están mintiendo y vos sos muy joven y queremos que sigas en el club. Y yo le dije, si siguen los 11 que estamos apartados del equipo, yo sigo, como le di mi palabra a esos 11, y para mí la palabra en un ser humano es vital. Y si no siguen los 11, yo me voy. Cuando nos reunimos esos 11, los únicos que quedamos fuera y habíamos dicho todos, los 11 habíamos dicho que íbamos a tomar esa determinación llegado el momento. Cuando llegó ese momento, el presidente dice, los únicos que me dijeron que los 11 ninguno cuando lo llamé fueron los extranjeros. Y a mí me pegó duro eso, porque había jugadores con un poder adquisitivo enorme ahí en Cruz Azul y que me mintieron en la cara, y yo tenía 20 años. Y le agradecí mucho a Billy, que me quiso seguir dejando, y me dijo, no, y yo le dije, no, di la palabra que me iba, entonces me voy a ir. Y era un club para quedarse, y tendría mucho más dinero y más fama, porque yo estaba andando bien aparte, y era joven y todo, pero había dicho que me iba. Y me golpeó que no tomara esa determinación ciertos jugadores que habían dicho lo mismo. El único que dijo, no lo puedo creer, a esto me voy, que hasta el día de hoy le agradezco lo noble que fue Almaguer.
Almaguer fue una persona que se paró y dijo, yo de acá me voy. Pero hubo otros implicados en ese grupo que al día siguiente fueron a entrenar como si tal cosa. Y allá ellos. Hoy, hasta el día de hoy me siguen diciendo, ¿te arrepentís de esa decisión que tomaste? Y no me arrepiento, la volvería a tomar. Porque yo había dicho, como dijimos todos, si volvemos los 11 vuelvo, si no me voy. Entonces no me arrepiento. Bonus, Daniel, para ya terminar, si hoy te encuentras a Palencia o al Conejo Pérez, ¿los saludas? ¿Te Claro tomas que sí. café con ellos? Claro que sí. Los saludo. El Conejo, un tipo bárbaro, el Conejo, la verdad. Pero estaba dentro de esos 11. Sí, pero él yo sé que le dolió. Tipo bárbaro. También estaba Gilberto, no me acuerdo ahora. Gilberto Jiménez, el 4. Gilberto Jiménez. Cepeda. Bah, pero dentro de ese grupo hubo algunos que realmente fueron rehenes de una situación desagradable, sin precedentes, y creo que nunca más sucedió algo así en la historia de... No, acá en México nunca más volvió a pasar y ya hubo un temita ahí por eso. Y bueno, qué sé yo, lo saludaría porque yo me siento que obré bien. No sé si ellos por ahí me ven en una mesa de un restaurante y vendrían a saludarme. Eso no lo sé. Hay algo que se llama conciencia en la vida que es durísima. A veces te quema, ¿viste? Te quema. Y cuando la tenés tranquila, andás tranquilo por la vida sin ningún problema. Pero ya te digo, alguno de ese grupo les daría un abrazo y me sentaría a tomar un café porque fueron un poco rehenes de una situación fea. Daniel, te Y agradezco. yo fui el más perjudicado. Yo fui el más perjudicado de todos. No, que encima, digo, ya quiero pararla porque entiendo que todos tenemos cosas que hacer, pero encima tú regresas a Cruz Azul Hidalgo, si no me falla la memoria. Sí, Cruz Azul Oaxaca era en aquel entonces. Cruz Azul Oaxaca. Tenemos que continuar esta entrevista después, Daniel. Vamos a cerrarlo aquí como primera parte porque además el Zoom nos va a tirar. Reagendemos la entrevista para podernos alargar un poquito más. Te agradezco muchísimo esta conversación y de una te adelanto, me acuerdo de todo eso porque yo era aficionado del Cruz Azul. Soy aficionado del Cruz Azul a pesar de cualquier cosa. Ya lo dijo Galeno, no puede cambiar de todo menos de club. Digo, Sacheri, menos de pasión. Y digo, en ese entonces tenía 11 o 12 años y era la burla de la escuela todo el tiempo. Ah, claro. Una situación complicadísima. O sea, te decían es que lo más que a lo que llegaste es empatar con Chivas. Es espectacular en el azul y era una cosa, hijo, yo creo que es de los momentos más complicados. En fin, Daniel, te agradezco mucho, te mando un abrazo grande. De verdad que igualmente, tan grata. un placer. ¿Esto sale? ¿Cuándo sale? No sé cuándo va a salir. Ah, bien, me avisás. Sí, tengo que piratearlo, pero por supuesto que te voy a llegar las páginas en cuanto queden. ¿Sale? Perfecto. Te agradezco un montón, Daniel, y te aviso para armar una segunda parte de esto. ¿Sale? Genial. Un placer. Igual. Hasta pronto, bye bye. Hubo algo que me dijiste en la entrevista que en el momento entre... Record, ok. Daniel, arranco con esto. Es en esta segunda parte de la charla. ¿Qué es el fútbol? El fútbol es un deporte hermosísimo. Yo creo que el truco o el secreto, más que el truco del fútbol para despertar tanta pasión y transformarse en el mejor deporte del mundo, a mi entender, es que no tiene demasiada ciencia. Cualquier gol vale 1 y tenés que tratar de que no te la metan adentro de tu portería los rivales. Y ganás 1-0, ganás 2-0 de acuerdo a los goles que hagas. Y en eso consiste. Yo, por ejemplo, te soy sincero, hasta el día de hoy no entiendo el béisbol. Me pongo a mirar un partido de béisbol y no lo entiendo. El fútbol americano no lo entiendo. El básquetbol sí, pero
el fútbol, cualquier persona con un par de medias hace un bollito y se pone a jugar un partidito y ya los niños lo entienden desde que tienen 2, 3 años. Y eso es lo lindo, la simpleza del fútbol. Después está la estrategia y todo lo que vos hagas para tratar de hacer más goles en el arco rival y a impedir que te los hagan. Pero lo entiende un niño, entonces un niño ya arranca y ya entendió. Después está la ley del offside y demás, que bueno, eso puede ser un poquito más complejo. Pero yo creo que el secreto del fútbol es eso, que despierta interés por todas las poblaciones, todas las franjas etarias, todas las edades, y ese es el secreto, eso es lo lindo. Entonces el fútbol creo que es el deporte más simple que despierta más pasiones. Justo por esa simpleza, ¿no? Ahora, si no hubiera sido por el fútbol, ¿hubiera sido escritor? ¿O una relación entre ambas cosas? Entre tu amor por la pelota y por la letra. Sí, yo estaba decidido cuando estaba en Colonia. Colonia es una ciudad que no tiene la posibilidad cuando terminás el secundario de seguir una carrera universitaria, te tenés que mudar de ciudad. Sí podés seguir profesorados, tiene lo que acá se llama SERP, que si querés ser profesor de historia, cualquier literatura, cualquier materia, sí podés. Pero si querés hacer otra cosa, te tenés que mudar de ciudad, te tenés que venir a Montevideo, la más cercana. Entonces yo ya estaba decidido a venirme, cuando terminara el secundario, a Montevideo a estudiar bibliotecología, a ser bibliotecario. Y el fútbol se interpuso a mitad de camino y nunca pude hacer la carrera, pero yo creo que hubiese seguido escribiendo, capaz que me hubiese costado un poquito más despertar la atención de que ya no hubiese tenido eso que me corrió a favor, esa ventaja de ser futbolista profesional, que eso te abre las puertas. Yo siempre digo a los futbolistas profesionales que aprovechen la condición de futbolista, porque les abre la puerta a horizontes muy diversos. Un futbolista, mal o bien, tiene el inicio de una carrera allanada para lo que quiera hacer, más si es famoso, porque despierta el interés de las masas. Después tiene que defender lo que le otorgaron, sea entrenador de fútbol, director deportivo, comentarista de fútbol, en fin, el horizonte se empieza a abrir. Entonces, si hay un futbolista preparado, se le va a hacer mucho más fácil continuar una linda carrera profesional en diferentes ámbitos que el fútbol le va a abrir las puertas. Entonces, se me hubiese quizá dificultado un poco más la posibilidad de la primera publicación, pero hubiese seguido escribiendo y yo creo que a la larga o a la corta hubiese logrado publicar alguna novela. Entiendo que el primer libro que lees como tal, con el que realmente te emocionas, es de Stephen Hawking, ¿es correcto? De Stephen King. Perdóname. Que Stephen Hawking también me parece muy bueno, pero Stephen King en el secundario, en el liceo, ¿cómo le llaman allá? La prepa. ¿Bachillerato? ¿Cómo? La prepa, el ¿Cómo? bachillerato. La prepa. En la prepa, fue el escritor que yo estoy más agradecido porque fue lo que me hizo empezar a devorar libros. Me acuerdo que en un año, cuando arranqué a leer Stephen King, en ese año leí Cementerio de Animales, La Hora del Vampiro, It, El Resplandor, Apocalipsis, Christine, todo en ese mismo año. Entonces, imagínate, me pasaba leyendo. También Tolkien le agradezco mucho con El Señor de los Anillos y El Hobbit. Fue un escritor que despertó en mí la pasión por las letras. Entonces, hasta el día de hoy les agradezco, porque a esa edad que uno está es medio vago y no quiere leer, quiere hacer otras cosas. Bueno, gracias a ellos, yo leía, te diré que a diario. Los libros que me comentas, al final de cuentas, tienen mucho de fantástico y mucho de terror.
¿Qué fue lo que te llamó la atención a la hora de agarrarlos? Porque además entiendo que pues, tú jugabas en ese entonces también, entonces combinabas esa parte como de lo de lo fantástico, de lo terrorífico, de lo que a lo mejor no vemos como algo tan tangible, con una de las cosas más simples, como lo acabas de definir, que es el fútbol. ¿Cómo fue, Sí, fue eso, estar ahí en ese? justamente, a mí la lectura, a mí me aburre mucho leer de fútbol, Okay. leer de fútbol. No, ojo, que se entienda bien, historias relacionadas con el fútbol como las de Eduardo Sacheri, que tengo una relación vía email muy estrecha con él. De hecho, él me ha llevado muchos de mis libros para su sobrina y demás, porque es fan mía. Entonces, yo estoy muy agradecido. Eso me gusta mucho leer eso. Pero leer, por ejemplo, historias de fútbol, estrategias de fútbol, todo eso me aburre. Es más, creo que la mejor estrategia es la que uno puede llegar a diseñar en su cabeza, y el estudio que uno hace del fútbol creo que es muy personal en base a lo que uno imagina que quiere plasmar en la cancha con el equipo y en base al equipo que tiene. Yo puedo ver al Manchester City hoy día cómo entrena Guardiola, me va a parecer espectacular, pero después lo voy a querer hacer quizá lo mismo, replicar lo mismo acá en mi equipo en Uruguay, y va a ser un rotundo fracaso porque no tengo los jugadores que tiene él. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas copias que se intentan hacer de los grandes entrenadores, porque muchas veces no tenés el recurso humano vos para ponerlo en práctica acá. Entonces eso me aburre un poquito. Las biografías me gustan un poco más, pero a la hora de leer, de disfrutar una lectura, siempre lo que más disfruté fueron las historias de ciencia ficción que me hacen trasladarme a otro lugar, que la fantasía empieza a ser real, al menos dentro del libro, y poder conectarme con esa parte de mí porque quiero disfrutar, quiero olvidarme. Es como cuando uno quiere ver una película, en parte quiere pasar un rato agradable y que no lo sigan atomizando. O sea, hoy día es tan atómico, por ejemplo, el COVID, que no se me ocurriría poner una serie en Netflix de noche, perdón, Netflix, una serie de noche, respecto a yo que sé, una pandemia. Y, no sé, no me interesa, quiero despejarme la cabeza. Entonces, estos autores me hacían volar la imaginación, que es muy necesaria a la hora de escribir, así no vayas a escribir ficción. La imaginación tiene que estar permanentemente. Y yo creo que ese tipo de literatura la entrena mucho más a la imaginación que cualquier otra, que un libro de amor o cosas de esas. Y ahora mismo parece que vale más el futbolista que se imagina cosas y que las pone en práctica en una cancha, cosas que a veces nos parecen irreales, que aquel que simplemente se limita a tocar la pelota, digo, sin demeritar el hecho de dar un buen No, pase, pero ¿de acuerdo? es real. Es real. Hay técnicos que por ser muy estructurados con el juego que quieren desarrollar, le quitan a veces esa impronta al futbolista propia de él. A mí me gusta, porque soy uruguayo, acá se le dice campito, el jugador que puede en un estadio de con 60.000 personas mirándolo, trasladar ese campito, ese barrio, cuando jugaba descalzo en la vereda de la calle, llevarlo al estadio. Por eso el sudamericano vale tanto también, porque el europeo no tiene tanto de eso. En cambio, es un sudamericano, lo tiene por ahí quizá un poquito más, un brasilero. Los uruguayos somos más aguerridos, pero un mexicano, tienen esa impronta de su país, de su barrio, y cuando logran mostrar eso en otros lugares, es que hacen deleitar al público, ¿no? Aymar lo ha criticado mucho, Pablito Aymar ha criticado mucho justo esta falta de potrero incluso en el jugador sudamericano. ¿Nos da miedo quitarle estructura al fútbol? ¿O le da miedo a la gente que prepara a los chicos? Lo que pasa es que el potrero a veces está mal visto, porque si vos tirás un caño, ¿cómo se le decía caño en México? No. Entendemos el término, pero es túnel. Túnel. Cuando tirás el túnel y vas ganando, el rival se enoja porque cree que lo estás
acá se dice la terminología pizarreando, canchereando, como que te estás burlando de él. Y yo lo celebro, porque eso es una expresión justamente de picardía, de campito. Y hay que tirarlo cuando vas ganando, cuando vas empatando y cuando vas perdiendo también. Entonces, el Burrito Ortega era un jugador que a mí me encantaba, porque era la expresión fiel del campo, del potrero en una cancha de fútbol. Y entonces, correr riesgos con eso, porque si te sale mal, quedás un poco en ridículo, quisiste hacer algo que te salió mal. Pero, en cambio, el que la para y la pasa, y corre menos riesgo que ese que intenta tirar un túnel, que ese que intenta hacer una moña. Yo soy defensor de los jugadores que intentan hacer una moña, por más que les salga mal, sobre todo en mitad de cancha para adelante. No vas a tratar de hacer una moña en el borde del área saliendo tu equipo, porque ahí sos un irresponsable, ¿no? O sea, ya es como que no te importa nada. Pero sobre todo en mitad de cancha para adelante, la expresión viva del potrero yo la celebro y la aplaudo cada vez que veo un jugador así. Hay un término, aquí en México escuchamos la palabra uruguayo, futbolista uruguayo, y de inmediato contestamos, debe de ser un jugador con garra. ¿Está estigmatizado o es un símbolo que dignifica al futbolista uruguayo el término garra? Yo creo que nos dignifica y sobre todo le agregan a nuestros indios garra, charrúa, es como un distintivo. Yo creo que no le ganamos más a nadie solo con garra. Con garra y nada más ya fue. No existe solo eso. Pero es necesario. Un poco, vos ves las dimensiones de Uruguay, y si no tuviéramos ese amor propio, esa garra, y no lograríamos codearnos en... Vos fíjate, hoy día ves un uruguayo en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Atlético Madrid, en el Manchester United, o sea, y son ídolos. Eso, si vos te pones a ver, somos 3 millones y el total de la población son 3 millones. Si a eso lo reducís al fútbol, es una población bastante menor a la de Brasil, Argentina, México. Sin embargo, somos la selección con más Copas América, tenemos 2 mundiales, en el 2010 llegamos a estar entre los 4 mejores del mundo, y eso es de un poco de esa garra también, de ese amor propio. En el 2014 perdemos el primer partido contra Costa Rica y nos quedaba Inglaterra e Italia y teníamos que ganar los 2 partidos para clasificar y ganamos los 2 a la siguiente fase. Y eso es garra, pero ya te digo, no nos podemos quedar solo con eso, ese mito de la garra charrúa y con eso ya está. Y le tenemos que agregar cosas. Y yo creo que a nivel de clubes, Uruguay se está quedando muchísimo. La selección todavía sigue siendo una isla y es un país que mientras todos progresan a un ritmo, se va enlenteciendo cada vez más, lamentablemente, en ese sentido. Tiene que ver, ya es la última que te toco el tema, con la estructura de la formación de los chicos, con esta ausencia de potrero, o es algo que se da por otras cuestiones. Yo creo que es más por otras cuestiones, porque acá sigue estando repleto de niños que juegan hay menos potreros, pero futbolistas está lleno. Levantás una piedra y salen 3 futbolistas. El problema es que acá la pirámide es lo que se llama la pirámide invertida. Donde menos se hace foco es en los niños y en los adolescentes. Es lo más descuidado. Los campos de fútbol son malísimos. Los recursos tienen carencias por todas partes, desde el campo, desde las pelotas, desde la indumentaria. La gente a cargo de esos niños no son profesionales, es gente que por ahí tiene espacio en el día para poder ir y dirigirlos y les grita, los presiona, no sabe nada de metodología de trabajo. Entonces, los verdaderos profesionales los estamos metiendo cuando el jugador ya tiene más de 20 años. Y las formaciones las estamos descuidando.
y son las edades más sensibles. Entonces yo creo que es un gran error y eso lo estamos pagando. Cambio de juego, Daniel, cambio de juego. ¿Influyó en algo de todo lo que leíste de adolescente en lo que ahora estás escribiendo o en lo que has escrito en los últimos años? A pesar Totalmente. de que en teoría no tuviera que ver fútbol con ciencia ficción. Totalmente. Mis historias sobre todo son historias de vida y como te dije en la anterior entrevista, trato de la musa, a mí me surge, la inspiración me nace con cosas de la vida cotidiana que me gustaría que fueran distintas y no tengo el poder de lograrlo en la vida real. Entonces busco mi refugio, que son las letras, que es mi imaginación, el inventar una historia para lograr torcer esa realidad, para poder... La novela que saco ahora el mes que viene, habla bastante de eso. El año pasado me refugié acá adentro, todos en casa, por salud, y yo pensaba, pero ¿cómo? Esto es justamente lo contrario a salud. Todos encerrados, no puedes salir a tomar sol, no puedes salir a hacer ejercicio, la gente muriéndose de hambre, aumentan los suicidios, aumenta la depresión, aumenta la gente, el empobrecimiento de una sociedad y sin embargo por un virus que ni siquiera había contagios acá en Uruguay, estábamos todos encerrados. Entonces, por favor, vamos a idear estrategias que tengan mucho sentido común y mucha imaginación, porque me nombrás los muertos que hay por COVID y no me nombrás, no existen otros muertos. Lo único que nos enteramos es la gente que se murió por COVID. Y no me entero yo cuántos se murieron de depresión, de suicidio, de cáncer, porque jugamos también a no atender otra cosa que no sea el COVID. Entonces vos tenías un tumor por ahí que podía tratarse y con tiempo, y no, si no eras paciente COVID no te atendían. O sea, entonces el libro que saco este año tiene mucho de esos mensajes que a mí me aterraron el año pasado, y trato siempre de buscar el refugio de una historia que mismo a la gente le ayude a reflexionar y a pensar. Y no por eso estar de acuerdo conmigo. A mí me encanta cuando el lector por ahí tiene una visión distinta y dice, no, pero esto no estoy de acuerdo. Bienvenido sea que un texto logre eso, porque justamente nos tiene que invitar a pensar, a debatir y a cuestionarnos un montón de cosas. Hablando del tema de la nueva novela, me habías platicado la vez pasada que era una especie de continuación de los Megis. De los Megis. Los Megis tocas temas que en el fútbol prácticamente no, o sea, están prohibidos o están muy mal vistos, sobre todo en el fútbol masculino, como la homosexualidad y las adicciones. Justamente hoy se celebra, y en Uruguay entiendo que lo van a celebrar de una manera mucho más positiva, el 420, el famoso día con el tema de la cannabis. ¿Por qué es tan difícil que el fútbol masculino hable de homosexualidad? ¿Por qué es tan difícil encontrar un jugador homosexual, incluso aquí en Latinoamérica? ¿Y por qué es tan difícil hablar de adicciones? Es por un tema de cuna. Acá se cree que cuanto más macho sos, más posibilidades de ser buen futbolista tenés. Yo tengo otra historia que se llama Una historia no tan de fútbol, que habla de jugadores que quedaron por el camino por diferentes motivos. Y uno es el arquero, que el arquero era un buen arquero y nadie sabe por qué en un momento desapareció como del radar. Y él le dice a sus compañeros, cuando va y el técnico le dice, ¿dónde estaba jugando? Y bueno, me costó mucho porque me sinceré y empecé a decir que era homosexual, entonces hasta mis propios compañeros no me querían dentro de un vestuario. Y ni la afición ni nada. Entonces es difícil, es un tema que como el de las drogas, como el de las adicciones, mejor no hablar que hacer una mirada crítica del asunto y qué estamos haciendo nosotros con eso. Para mí lo único que se está logrando es que cada vez las cosas sean más ocultas y lleven a que haya más enfermedad mental entre
entre las familias y entre las personas. Imagínate un padre que toda la vida estuvo pregonando en su hogar que había que ser macho y cada vez más rudo, y vos como hijo de él por ahí sos homosexual y es muy difícil para vos poder esclarecer esa condición humana tuya, cuando tendría que ser algo natural y priorizar sobre todo el ser feliz. Yo soy padre de 3 hijos y no quiero que sean adictos porque considero que las adicciones destruyen a la persona, le hacen mal, dañan su salud, pero por eso trato de hablar. Pero si hoy o mañana tengo un hijo que fumó, que fumó marihuana o probó otras drogas, tampoco lo voy a acusar y a señalar como que es el pecador de la familia, porque estaría primero siendo un hipócrita, porque nadie, no vengamos a darnos que somos todos moralistas y que nadie hizo nada malo en la vida. Entonces, primero, saber que todos podemos resbalar y cometer errores en la vida. Después, aceptar esos errores. Y después hay cosas que no son errores. El homosexualismo, si lo señalamos como un error o como una imperfección, no, bueno, estamos cayendo en una idiotez bastante absurda. Entonces, yo creo que el fútbol tiene mucho de eso de ser macho, de no poder estar mal porque te peleaste con tu novia. Yo fui técnico 4 años de adolescentes. Los adolescentes venían con el chip que me pasó a mí también, que había que ser rudo, macho, no tener sensibilidad. Entonces yo le decía a los gurises, gente, ¿cómo están? Bien, todos bien, bien. ¿Cómo andan con sus novias? Todo, porque quería que ellos, si se habían peleado con la novia, si estaban mal, si habían discutido en su casa, todo, se abrieran y lo pudieran decir. Que sea un acompañamiento. No tenés que entrenar igual y ser macho. No, capaz que vos te peleaste con tu novia y así yo lo considere que es algo menor, porque todo el mundo... Bueno, capaz que él ese día está mal y no tiene que entrenar y prefiere hablarlo o prefiere irse para la casa porque está triste. Y tiene que haber lugar para eso. Si no, somos unos locos que nosotros y tratamos de enloquecer a la sociedad haciéndole creer algo que es ficticio, que es mentira. El futbolista, a final de cuentas, se vuelve un personaje y se vuelve presa de su propio personaje. Claro, el futbolista tiene que rendir el fin de semana y no importa nada de lo que pasó, así tenga un familiar mal de salud, así se haya separado de su pareja, así no tiene que rendir el fin de semana. Entonces, si hay algo que atenta contra ese rendimiento y hay que... yo me acuerdo que cuando me fui a jugar a Italia, mi señora estaba embarazada y estaba por nacer mi primer hijo, y el consejo de mi representante fue: intentá estar lo más lejos de ello posible porque te va a sacar energía para tu práctica diaria de fútbol. Y yo le decía, prefiero tener menos energía y estar con mi hijo y mi señora. O sea, no transo en eso. Y bueno, realmente después comprobé que te sacaban energía, que tenía que dormir un poquito más quizá, pero no por eso me aislé y tenía que ser mi hijo un problema de mi señora, sino buscar la dinámica de tratar de dormir los dos, tratar de los dos complementarlos, y si yo tengo que estar más presente con el nene de día, estar más presente con el nene de día, y no por eso voy a ser menos jugador o menos rudo, al contrario. Es un poco quitarle el machismo a la pelota, ¿no? Y tan necesario. La verdad que me parece que cuanto más humanicemos el fútbol, mejores resultados vamos a tener. Vamos a ser los mismos jugadores, pero con un grado de sensibilidad distinto, y eso es muy necesario. Por ahí parece que incluso al aficionado le falta esa empatía. El aficionado no la tiene, pero nosotros tenemos que saber que es así. Muchas veces es la descarga, el fútbol del fin de semana, de todas esas cosas del aficionado
Yo me acuerdo en Cruz Azul, no fue en Cruz Azul, no fue en Cruz Azul, fue en otro equipo. Bueno, que un hincha me recriminó, un hincha se le dice acá, un aficionado, me recriminó a la salida del campo lo que había pagado de entrada para irnos a ver a nosotros y que habíamos perdido. Y lo primero que a mí se me ocurrió fue, pero sos un tonto, no pagues más ese dinero y no nos vengas a ver si te hace mal. Pero después dije, no, ¿cómo le voy a contestar algo así cuando él lo paga por la pasión que despierta su camiseta y entiende que no estuvimos a la altura de lo que él pretendía? Pero si hay algo que yo siempre destaco es el primer dolorido después de una derrota, o al menos nunca me pasó que no sea así, es el futbolista. Mentira, está esa cosa entre el aficionado que el futbolista no vive la camiseta como él la vive, y capaz que no vivimos la camiseta porque no somos hinchas de nacimiento de esa institución, pero a nosotros se nos va a valorar de acuerdo a lo que hagamos en la cancha. Y si perdemos partidos, si andamos mal, si erramos goles, vamos a bajar nuestra cotización y se nos van a empezar a cerrar puertas. Entonces, somos los primeros que queremos hacer goles, que el equipo gane, llenarnos de gloria, porque esa es la concepción que tenemos de esta profesión. Entonces, generalmente se lo acusa al futbolista que no vive ni vibra como el aficionado sí lo haría. Y lo que pasa es que muchas veces enfrente tenés un rival que es mejor que vos y que se preparó mejor para ese partido y corrió más que vos o fue más fuerte que vos, y es así, no busquemos tanto misterio en los rendimientos. Bueno, la mayoría de las veces perdés no porque no quieras ganar, sino porque el otro fue mejor. Ahora, volvemos un poquito al tema de adicciones. Aún en un país que afortunadamente ha sido punta de lanza en Latinoamérica como Uruguay, ¿te imaginas a un jugador anunciando un analgésico que tenga algún tipo de base de marihuana? Porque se supone que ayuda al dolor, aun cuando además la UAD ha dicho que ya no se debe tratar al jugador que utiliza marihuana como alguien que está tratando de hacer trampa, sino como alguien con un tema de salud. Yo creo que hay que ser, como con el alcohol, hay que ser muy claros en los mensajes. El jugador de fútbol es una persona muy escuchada. Entonces, hay temas, yo siempre digo, porque al jugador de fútbol se lo llama mucho para hacer campañas a favor o en contra de algo. Y yo lo que aconsejo al futbolista muchas veces es, antes de aceptar o negarse, hasta conflictos bélicos. La otra vez también me acuerdo que me llamaron por un tema del problema que estaban teniendo en bélicos en Azerbaiyán y demás. Y que es horrible y los armenios lo estaban padeciendo, y yo entiendo el dolor y lo que deben estar sufriendo. Pero formar parte de una campaña, de una causa, sin tener idea, no es bueno, porque los mensajes hay que cuidarlos mucho. O sea, yo considero que no hay que promover el uso de la marihuana, porque la marihuana, lo mismo que no promover una marca alcohólica, por ejemplo, porque hay daños en el abuso, sobre todo, de algunas de esas sustancias o de todas esas sustancias. Pero tampoco correr con el tema de, es malo y hace daño y jamás diría que alguna vez consumí ni estuve cerca de eso, porque también es una mentira, y también estamos acusando a algo, potenciándolo como algo súper dañino, y sin embargo vemos futbolistas y técnicos de fútbol hasta hace poco que fumaban, hasta en los estadios fumaban tabaco, y quizás el tabaco hasta haga más daño que la marihuana. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en los mensajes, saber qué atenta
contra la salud, saber que el abuso de cualquier sustancia es mala, así sea el agua. El agua es lo más puro que tiene la vida, pero si yo empiezo ahora a tomar agua, me voy a morir en este momento si no paro de tomar agua. O sea, el abuso de cualquier cosa es malo, y en el libro que yo saco ahora en mayo, hablo de muchas veces cómo si hay dinero, pongo la cara y digo, comprá esto, cuando yo no pienso usarlo jamás. Entonces, yo creo que hay que ver en qué ponemos la cara y en qué ponemos nuestra voz, porque tenemos que saber más de las fábricas, de las empresas, y qué efecto a veces causan en la naturaleza estas empresas, estas fábricas, estas industrias que tienen mucho dinero y que a veces estamos arengando a las masas que compren esos productos, cuando en realidad esos productos están haciendo un daño a la infancia, al medio ambiente o a lo que sea. De nuevo, aprovechando que tocas el tema del libro, me muevo unos años para atrás y te pregunto, mi mundial, el libro de mi mundial terminó siendo no nada más un bestseller, sino que terminó como película, ¿correcto? ¿Qué es el éxito para Daniel Baldi? ¿Eso se parece al éxito? Sí, en parte un poco sí, pero no es ese el éxito, ni cerca. El éxito, no tengo ni idea en realidad qué es el éxito. Yo creo que el éxito de mi vida es todos los días levantarme, poder salir a la calle y que nadie me moleste. O sea, si fuese, se considera que el éxito es ser famoso. Bueno, yo considero que la vida de un famoso a mí me molestaría muchísimo. Tengo mi cierta fama, pero no es para nada molesta, al contrario, disfruto de ir a cualquier lado y que nadie venga ni a sacarse una foto conmigo, alguna vez sí, pero no es común. Entonces la disfruto muchísimo. Poder hacer lo que quiero, eso es ser exitoso. Yo siento muchas veces, soy amigo, por ejemplo, de Lugano, de Diego Godín, ellos, y muchas veces desearían no ser tan famosos. Entonces, no sé si el éxito se refleja en eso. A nivel económico, creo que soy exitoso porque no le debo dinero a nadie y porque tengo el suficiente dinero para vivir como quiero. Si tuviera muchísimo dinero más, tendría que andar cuidándome, quizá poniendo seguridad en mis hijos, quizá teniendo que lidiar todos los días con gente que me quiera venir a vender terrenos, apartamentos, casas, asociarse con... y sería muy pesado. Entonces, no sé si tener mucho dinero también es sinónimo de éxito. Yo creo que el éxito se resume en ir a una zona rural del país, que voy bastante, y ver a 4 o 5 niños que le cambiaste la vida porque leyeron tu libro y que quieren seguir leyendo libros tuyos, y que los hiciste pensar, y los hiciste ponerse a escribir, y los hiciste agradecerte con lágrimas en los ojos que pudieron leer un libro. Yo creo que el éxito se traduce más en eso que en lo que te nombré con anterioridad. ¿Esperabas que mi mundial le fuera como le fue? La neta, la verdad. No. ¿Lo soñaba? Sí, claro. Uno cuando escribe un libro sueña con que le vaya recontra bien, súper bien. Y mi mundial fue más de lo que me imaginaba. Fue más de lo que me imaginaba. Yo creo, a veces las cosas salen en el lugar indicado, en el momento justo, y creo que mi mundial era un libro que la gente lo estaba necesitando y que tocó fibras que hizo que le gustara a todo el mundo. Nunca hubo una crítica mala de mi mundial. Yo tengo muchas críticas muy buenas cada vez que saco un libro y algunas o muchas malas. Y es así. Mi mundial en ningún país, en ningún lado, nunca jamás recibió una crítica mala. Yo creo que nadie se anima a hablar mal de mi mundial. Entonces, lograr eso
es insólito, es increíble. Y ya te digo, no es una receta porque la pondría en práctica en cada libro que saco. Entonces, pasó y sucedió y bienvenido sea, es una historia que yo quiero mucho. Sin embargo, cuando me dicen, ¿es tu historia preferida? No, tengo otras que me gustan más, quizá, pero bueno, mi mundial sin duda reconozco que es mi obra más conocida, más popular, y que me hizo conocido a nivel internacional, también como escritor. ¿Hablaste en algún momento con Eduardo Sacheri? Que también él tiene un libro donde se habla de fútbol, que ¿Sí? incluso ganó un Oscar la película. ¿Sí? ¿Qué me preguntaste de él? Si hablaste con él en algún momento un Sí, poco sí, claro. al respecto, justo por esta relación. Sí, sí, nos conocemos, nos conocimos hace varios años en una feria del libro acá en Uruguay, y yo le regalé un par de libros míos y le hice firmar algunos libros de él que yo tenía. Y al poquito tiempo recibo un mail de Eduardo preguntándome si no tenía más libros porque su sobrina había quedado enganchadísima con mis historias. Y ahí arrancó una relación vía epistolar, si se quiere nombrar de alguna manera, que la mantenemos hasta el día de hoy. Esporádicamente nos escribimos y tenemos un trato muy cordial. Y después, bueno, que a la sobrina de él le gustaron mucho mis libros, él se empezó a interesar un poquito más en mí y me leyó y me felicita, sin duda, cada vez que saca un libro y demás. Te pregunto ahora por Eduardo Galeano, otro escritor al que has citado y con quien además entiendo que tuviste alguna clase de relación. ¿Te gustan o tienes algunos otros escritores de fútbol? ¿Hay algunos escritores de fútbol que te gusten además de Sacheri y de Galeano? Digo que Galeano igual escribió de 1000 cosas. Sí, bueno, Valdano, los cuentos que tiene me gustan. Y bueno, Fontana Rosa, ni que hablar. Muy, muy hilarante, muy personajes que uno podría suponer que son totalmente ficticios y sacados de un mundo imaginario y son muy reales y están plagados el fútbol de ellos. Y después no se me ocurre algún otro porque realmente no leo mucho literatura futbolera. Quizás sea un debe, un error de mi parte, pero me gusta, yo qué sé, del thriller, por ejemplo, médico, me gusta leer a Robin Cook porque él es médico y entonces siento que está escribiendo algo de lo que él sabe y después deja volar su imaginación. Pero acá, por ejemplo, en Uruguay se da que hay mucha literatura futbolera de periodistas, y yo muchas veces siento que el periodista es de las personas que menos sabe de fútbol, que no tiene ni la más remota idea de lo que siente un futbolista. Y muchas veces están muy alejados de ser periodistas y están más cerca de ser hinchas, y eso le están haciendo un daño muy grande al fútbol, porque tendrían que ser un poquito más profesionales y ser más periodistas que hinchas. Acá en Uruguay se da mucho eso, entonces trato de alejarme mucho de esa literatura e ir a enfoques que por ahí les da Eduardo, que en su momento Galeano, el mismo Valdán y demás le daban, que me parecen más sanos y hasta más graciosos y más profundos también. Que al final de cuentas es un poco verlo desde adentro, en el caso de Valdano. Ahora, te tengo que preguntar por otro futbolista, me parece que es algo casi obligado. ¿El Loco Abreu está tan loco como hemos leído tantas y tantas veces? No. Hablamos anteriormente de que uno es un poco rehén de los personajes que hace en la vida. Yo creo que él tiene gran parte de su locura, ni que hablar, en la cancha, pero también forjó un personaje que, a las pruebas me remito, no le fue nada mal con eso
que él creó. El mismo Lugano, que es muy amigo mío, era un personaje dentro de la cancha. Era un hombre rudo que los ojos los abría así, te intimidaba. Y él no es así. Él es una persona diferente en la vida diaria. Entonces, muchas veces el salir a una cancha de fútbol es un poco salir a un teatro. Y tenés que recurrir a la estrategia que a vos te haga ganar. Y si tenés que parecer loco, parecer más rudo de lo que pareces, o parecer, y bueno, lo vas a tener que parecer porque tenés que ganar. ¿Daniel Baldi tenía un personaje cuando era jugador? ¿O era Daniel Baldi? Yo creo que era muy Daniel Baldi y eso me jugó en contra. Me jugó en contra en muchas veces no ser muy querido por los dirigentes. Y cuando vos no sos muy querido por los dirigentes y por los representantes menos. Entonces yo nunca transé. Por ejemplo, si a mí me debías dinero, para mí vos me tenés que pagar, no me podés deber dinero. Entonces si me debes un mes, así yo cobre un salario abultado, y vos te comprometiste a pagarme mes a mes esa cifra de dinero, entonces a mí me da una bronca, me genera una bronca. Y eso está a veces como entendido de que está bien, algún día lo vas a cobrar. No, algún día no. Yo tengo que cobrar abril, a más tardar la primera semana de mayo. Pero no puedo cobrar abril en julio. Y entonces eso me ponía de muy mal humor y yo empezaba a hablar con los representantes y con los directivos inmediatamente que sucedía eso. Y eso no cae bien. Eso no cae bien. Pero qué pena, o sea, qué pena. ¿Acordaste algo? Tienes que hacer valer lo que acordaste. O sea, si no, ¿para qué lo acordaste? ¿Estás de acuerdo? Yo me acuerdo cuando estaba en Cruz Azul. Me adelantaste, qué bueno. El problema se gesta, no conmigo que cobraba lo que cobraba el utilero de Cruz Azul, se gesta con los jugadores que tenían un salario enorme, súper abultado, exagerado, desorbitado, obsceno, todo lo que lo quieras llamar y te puedo hasta dar la razón. Pero flaco, vos se lo hiciste firmar, el problema es tuyo, dirigente, incapaz, que hiciste, que le querés pagar a un jugador esa cifra obscena de dinero. Entonces, si en el momento que acordaron el contrato, vos decidiste firmar como que estás de acuerdo, problema tuyo, y nunca hiciste valer que te voy a pagar esto si ganan. No, vos lo firmaste, va a cobrar eso por mes. Entonces, cuando quisieron rever contratos porque no se estaban ganando los partidos, ahí yo dije, en absoluto, me parece un disparate, está mal esto. Hubiese puesto usted, señor dirigente, cuando contrató a este jugador, que le iba a pagar si ganaba esto y si perdía esto, y el jugador hubiese decidido si aceptaba o no. Pero una vez que se acordó algo, lo tenés que cumplir, si no tu palabra empieza a no valer nada, y la gente que no hace valer su palabra, a mí no me interesa. Entonces yo estaba del lado de los jugadores porque había un contrato que había que cumplírselo, salvo que haya cláusulas que digan, si no van a ganar, ¿no? Porque a mí me dijo Billy, mirá que tu sueldo no lo vamos a tocar. No me importa, no me importa. Van a tocar sueldos de otros compañeros y eso está mal. Está mal, porque nunca se dijo si ganan van a cobrar y si pierden no. Jamás. Me estoy tentado a preguntarte por otros directivos y por otros jugadores, pero no lo voy a hacer cuando menos en este momento y a menos de que tú me digas, por favor, pregúntame. En cambio, te voy a meter la pregunta, te la voy a meter y te voy a preguntar algo que a muchos, diría periodistas, diría aficionados, pero en ese entonces nada más ser aficionado, ahora estoy en otro papel y no quiero caer en lo que acabas de decir hace un momentito de los periodistas. ¿Por qué aceptaste jugar en Cruz Azul Hidalgo, Daniel, después de todo esto que había pasado? Perdón. Mi contrato seguía vigente con el Cruz Azul. Y yo no estaba muy... ¿No te tocó a ti la rescisión? ¿No te tocó a ti la rescisión? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo? ¿No te tocó a ti la rescisión de contrato? No, yo me volví para Uruguay
Ok. por decisión personal, y mi contrato seguía corriendo en el Cruz Azul. Y entonces Billy Álvarez se había portado muy bien, había sido muy leal conmigo, me había cantado las cosas tal cual sucedieron, y estando yo en Uruguay, él me seguía llamando diciéndome: Daniel, yo quiero que vuelvas porque fue muy injusto lo que sucedió contigo. Y me dijo: vas a ver que todos estos jugadores que se fueron contigo van a lograr tener excelentes salarios y que les abran la puerta a un montón de equipos, y a vos no. Y no quiero que a vos te pase eso. Dicho y hecho, sucedió eso. Sucedió eso. Y yo me estaba quedando sin equipo, y él me dice: ven y juega acá, termina el contrato, juega en Cruz Azul Oaxaca, y cerraremos el vínculo con la institución. Y yo le agradecí, fui y terminé mi contrato en Cruz Azul Oaxaca, que la verdad, dicho sea de paso, la pasé muy bien en la ciudad, en el club, con mis compañeros. Era otro ambiente, era otra cosa. Palabras de agradecimiento para Cruz Azul Oaxaca, que tengo los mejores recuerdos de la ciudad y del Cruz Azul Oaxaca. ¿Lo tomaste como una revancha después de lo mal que la habías pasado, sobre todo deportivamente, en el Cruz Azul, en el primer equipo? Sí, no lo tomé como una revancha, porque yo estaba un poco dolido, pero no con el Cruz Azul. De hecho, hasta la gente se solidarizó conmigo. Yo al principio era medio resistido, porque está eso de que si sos extranjero, te hacen sentir en México que sos extranjero, sobre todo al principio, y después te hacen sentir su afecto, su amor. Yo tuve algunos partidos buenos, cuando estaba empezando a despegar, sucedió lo que sucedió. Entonces ahí la gente, la verdad, el apoyo, el afecto, me lo hizo sentir. Cuando llegué a Cruz Azul Oaxaca, era impresionante. Padres con los hijos, después de lo que había sucedido, padres con los hijos para que les firmara las camisetas, para sacarse fotos conmigo. Yo me sentí cuidado, me sentí muy cuidado en Cruz Azul Oaxaca. Yo creo que lo que sucedió en el Cruz Azul, en mi primera etapa, hubo mucho más culpa de ciertos jugadores que del Cruz Azul en sí. Pese a que me parece patético el planteamiento de la directiva de querer bajar salarios, creo que después se manejó todo muy mal de parte de los jugadores. Era cuestión de mantener la palabra, de decirle a la directiva: no nos van a bajar salarios hasta que termine el contrato, y punto. Y seguir así. Sin embargo, no sé qué pasó, que me parece que hubo algunos jugadores que aceptaron que le bajaran el salario. No sé al final qué pasó. Mira, pero sí, dale, perdón. No sé qué fue lo que pasó, pero la cuestión que hubo 5 que decidimos mantener nuestra palabra, y hubo 6 que no la mantuvieron. Y eso fue lo que sucedió. Hay un detalle ahí importante, Daniel. Insisto, no pretendo seguir abriendo esa fibra porque sé que no es demasiado agradable, pero acá en México había, supuestamente ya no existe, una cosa que se llamaba Pacto de Caballeros. No sé si alguna vez llegaste a... Claro. Sobre todo, sí, fastidiaba al jugador mexicano, porque si tú acababas tu contrato con un equipo y no renovabas, si el directivo, si el presidente, el director deportivo, alguien importante en la directiva, no te daba chance de contratarte con otro club, no podías, estabas bloqueado. Y a final de cuentas, pues muchos de los jugadores que terminan contratándose, o que terminan permaneciendo en la institución, siguieron haciendo carrera acá en México. Palencia, José Alberto Hernández, que duró mucho tiempo en la institución, Tomasito Campos, Melvin Brown, Gilberto Jiménez, son un montón de estos jugadores continúan. Y de los extranjeros, los únicos 2, si no mal recuerdo, que pueden seguir haciendo carrera en México, y eso a medias, son el Loco Abreu
que igual a Loco lo contrataban de cualquier forma. Y Julio César Piñeiro, el brasileño. Los demás, el caso de Pablo Galdames, creo que nunca más regresó a México. Perdón. Dale. Y se me va otro nombre, pero bueno. Bueno, creo que eras tú el otro extranjero, pero les costó. No, te voy a decir cuál fue el otro que nunca más pudo volver a México, Pablo Galdames. Sí, Pablito, incluso sus hijos son mexicanos. Uno de ellos ha venido aquí a jugar a la selección. Benjamín, y nunca más pudo volver a México. Y tenía una fama que en México, y parecía uruguayo de tan duro que pegaba a la hora de jugar. y por eso yo creo que ese problema tuvo varias aristas. Yo no voy a hablar ni de traición ni de nada, pero sin duda hubo muchos valores humanos que quedaron sepultados. Y cuando vos sos una persona que tu valor humano tiene precio, tu palabra tiene precio, tu conducta tiene precio, y lo único que vas a hacer en la vida es un poquito más de dinero, quizá, pero no vas a servir para nada, ¿eh? Para nada. Daniel, finalmente, digo, qué fuerte frase la que me acabas de dar. Tienes toda la razón, estoy bastante de acuerdo contigo. Vamos a poder encontrar, de nuevo, vuelvo a un tema sumamente agradable para ti, vamos a poder encontrar Cuaderno Azul aquí en México. Ojalá. ¿Hay algo ya firme? Pero no solo me gustaría que pudieran tener este libro allá, sino que la segunda parte de mi mundial se desarrolla gran parte de la historia en México. De hecho, Tito, el protagonista de mi mundial, se va a jugar a Tecos de Guadalajara. O sea, es una historia que debería estar en México. No sé por qué la editorial Santillana de México lleva mi Mundial 1 y está allá y le va muy bien, y no lleva el 2 que habla de México. Caray, los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Mira que fue un equipo que a nivel trato con jugadores y a nivel extranjeros trajo acá, ellos trajeron a Loco Abreu. Trajo a cada figura al fútbol mexicano. El Loco arrancó ahí. El Loco arrancó acá en Tecos. Ya no existe hace mucho en primera división, juegan en lo que es la tercera categoría. Pero trajeron una cantidad, y de uruguayos trajeron a Marcelo Tejera, que era buenísimo también. Marcelo. No le fue tan bien acá, pero era una locura de jugador. Sí. De jugador. No sé por qué utilicé Tecos. Creo que fue porque se me ocurrió un equipo de Guadalajara. No quería tampoco entrar en rivalidades que creyeran en México que este es de tal o cual equipo. Entonces agarré uno medio chico ahí que no existiera mucho ya. Pero la historia se desarrolla, gran parte de ella, en México, en Guadalajara. ¿Por qué escogiste México? Ya iba a terminar, pero me abriste un poco más la conversación, y qué cosa más agradable. Es un país que yo le tengo mucho cariño, más allá de las cosas que viví. Primero tengo gente conocida, gente fabulosa de México. Es un país que me gustó mucho. México es bello. A mí lo que menos me gustó de México fue Ciudad de México. Es la realidad. Como lo que menos me gustó a nivel de belleza de ciudad. Oaxaca yo quedé enamorado, tengo ganas de volver, no volví nunca más a Oaxaca, pero a mí me gustó mucho Oaxaca. Y después, bueno, la costa, cualquier costa de México, imagínate, ¿no? Y siento que me quedaron muchísimas cosas por conocer de México. Y aparte, yo llegué a México siendo un niño y volví de México siendo un adulto. Y estuve un año. Realmente crecí mucho, y a nivel culinario también
porque empecé a usar el picante. Pero, Perdón, dale. pero me encantaría, es un país que me encantaría hoy o mañana ir a dar una charla. Yo, de hecho, hablé con Verónica Guerrero, la hija del que tengo muy buena relación, que es la mujer de Valdés, el gato Valdés, no me acuerdo cómo se llama, que jugó conmigo, y el papá está en la directiva de Cruz Azul. Para ir a dar una charla a las fuerzas básicas de Cruz Azul y demás, y el papá fue como que dijo, ¿y este qué va a hablar de nosotros, no? Porque no tuvo... Y en realidad, mi intención es hacer lo que hago acá, poder ir algún día a Cruz Azul, porque es el equipo que yo guardo en el corazón, más allá de lo que viví, porque fue la única casaca mexicana que vestí. Entonces me gustaría volver a México hoy o mañana y hablar así. Y no creo que ese día esté Palencia entre los que me vayan a ver a la charla que dé, pero qué sé yo, quizá en una de esas se anima, va y podemos conversar un rato. Luis, suples con imaginación lo que no alcanzaste a ver de forma real. ¿Qué sé yo? Yo creo que todavía es como la historia de... Dan Brown va a ser un libro de lo que pasó en Cruz Azul, porque es una historia para Dan Brown, no para mí. Daniel, tengo que cerrar esta entrevista de esta manera, creo que lo amerita. Te agradezco de verdad muchísimo esta conversación, te agradezco todo lo que me has contado y te juro que en cuanto esté publicado esto vas a ser el primero que lo va a ver. Te comento otra cosa, ya déjame parar la grabación, stop recording.